Bueno, bienvenidos al episodio número 2 de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y vamos a hablar de todo. Cállese, parce. Bueno, después de haber intentado hacer esta introducción más de 3 veces con un arreglo vocal de nuestro compañero acá y todo. Bienvenidos al segundo capítulo de... Tercero. No, porque Creo que el el capítulo 0, sí. Sí, bueno, segundo capítulo. Sí, segundo capítulo del podcast. Que aún no tiene nombre. ¿Qué? Que aún no tiene nombre. Sí, aún no tiene nombre. Eso está por verse. En el que vamos a hablar de como puntos de vista desde la relación de los conceptos ciencia-Dios. Ciencia de Dios, ok. Ciencia-Dios. Eso es como una manera genérica de hablarlo. Y es que yo, o sea, bajo la premisa obviamente de que es mi opinión y que cada uno puede pensar realmente lo que quiera, mi mamá es bióloga y es una persona de ciencia, es una persona acostumbrada al método científico y ella cree en Dios. Y ella misma me ha dicho que es extraño ver en el medio de los científicos, de la gente que está acostumbrada a ese método, gente que crea en Dios. Pero ella misma también me ha contado que a ella le parece que creer únicamente en la ciencia, que es una teoría creada por el hombre, y en que así se rige el mundo, y no creer tal vez en algo más que lo nivelado, no tiene que ser necesariamente Dios, es algo muy antropocentrista y egoísta, basado en que es algo que es como usted creer únicamente en usted. Sí. Y pues eso tiene que ver con muchas cosas. Ahí se pueden tocar un montón de temas, desde lo del ateísmo, desde la religión, desde esto y esto, desde creación del universo, bueno, en fin, un montón de cosas. Entonces, yo personalmente creo en Dios. O sea, yo personalmente creo en Dios y creo que a mí no me gusta ni cinco ir a misa, por ejemplo. No, me fastidia ir a misa, parce. Yo no puedo con ir a misa, pero me he dado cuenta a medida que va pasando el tiempo que el hecho de que yo todos los días antes de dormir me siente en mi cama y converse con lo que en mi cerebro es Dios, a mí me nivela resto. O sea, me da algo en que creer, una motivación, una fe, una cosa que me mantiene estable en situaciones difíciles. Y tranquilo. Entonces, sí, tal cual. Entonces eso, o sea, de ahí se pueden hablar mucho. Y pues, parce, por ejemplo, usted, José, usted estudia ingeniería mecánica, usted está muy metido en todo lo del tema científico, lo estamos hablando Desde en el el punto de vista, episodio... sí. Estamos hablando en el episodio anterior del podcast, que vayan y escúchelo, va a ser un poquito más largo que este. Un poquito el doble, pero, Ajá, pero vale la pena. Pero vale la pena, entonces... Ahorita acabamos 3 horas. ¿Usted qué opina? Sí, weón. O sea, ¿usted qué opina? Que usted también es una persona que cree en Dios. Yo soy cristiano y la verdad, a mí, yo una vez tuve esta conversación con mi hermana y algo que me dijo ella que la verdad creo que me abrió el resto de los ojos y me dijo, o sea, me hizo creer así como, parce, que visaje de perspectiva. Es que ella me decía, alguien una vez, a ella también, le dijo que, imagínese usted un árbol inmenso de la verdad, ¿sí? Tiene un tronco que es como como la base firme de la verdad como tal. Y tiene ramas. Usted desde la ciencia puede estudiar, desde las diferentes ciencias, de hecho, puede estudiar muchas ramas de ese mismo árbol. Pero el hecho de que usted tenga una perspectiva completamente diferente a la de otra persona de otra rama muy lejana, no significa que no lleguen al mismo árbol, ¿sí? Sí. Y ella también me decía que es algo que ella cree que pasa mucho con el tema que usted dice, la ciencia y la religión. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista un poco más teológico, y de hecho desde un punto de vista más lógico, si usted lo quiere pensar así, Dios es la existencia en sí mismo, desde cierto punto de vista, ¿cierto? Dios creó todo lo que conocemos, ¿no? Desde el punto de vista teológico. Y todo lo que conocemos incluye todo lo que estudiamos desde la ciencia. Entonces, si Dios rompiera las leyes que él mismo creó, sería ilógico, no tendría sentido, se estaría negando a sí mismo. Entonces, muchas veces la gente habla de los milagros y habla de los milagros como algo que la ciencia no podría explicar, pero no tiene ninguna lógica que algo que la ciencia no podría explicar hubiera sido creado por Dios. De hecho, yo he visto resto de vainas de gente que
estudia desde el punto de vista científico los acontecimientos bíblicos. Por ejemplo, hay un tornado, una especie de tornado, un fenómeno como natural, que hay como indicios de que ocurrió con las condiciones necesarias y en el momento, pues en un periodo aproximado, porque evidentemente eso fue hace mucho tiempo, como en una zona que al menos se cree que es muy próxima a la que se describe en la Biblia, que pudo haber dividido el Nilo, fue en dos. Ush. Todo el tema este de Moisés, parece ahí hechos No, pero ese científicos. es el Mar Muerto. El Mar Muerto, sí, perdón. Nunca he leído la Biblia. Hay hechos científicos. hay hechos científicos que pueden demostrar vainas que la Biblia dice que son así. Y de hecho, la Biblia dijo desde mucho antes cosas que después la ciencia dijo, estas cosas son así. La Biblia ya lo había dicho. Sí, por ejemplo, sí, hay varios ejemplos. Sí, sí, sí. No, O sea, no eso... tengo claros en la cabeza en ese momento, pero yo sé que hay varios. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, son las que a mí me llevan a creer en Dios. No estoy diciendo que la gente tenga que hacerlo, porque si fuera una obligación, Sí, que es esa es la algo que otra, me es parece que- muy paila de la iglesia, Además es un si tema fuera una muy obligación, sensible, weón, es un parce, tema si fuera muy una sensible. obligación no tendría ningún sentido. Porque Exacto. otra cosa que pasa ahí es que la creencia o no en Dios, de hecho, la relación con Dios es eso, es una relación. Sí, uf, Y la Biblia puta, dice re cierto. pues que Dios es una persona. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces Dios también tiene que ser una persona. Y usted no se relaciona con una persona bien si usted está ahí porque le toca. Sí, de acuerdo. Si usted, Totalmente de acuerdo con yo estoy con ustedes porque yo a ustedes los he conocido, porque yo me he tomado el tiempo de hablar con cada uno de ustedes por aparte y porque parece a mí me gusta estar con ustedes. Si a mí no me gustara estar con ustedes, yo no estaría aquí. Sí, total. Total. Con Dios es lo mismo. Usted no puede establecer una relación con alguien que usted no conoce y que usted no quiere. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, eso, yo la verdad no conozco mucho sobre la Biblia, sobre como historias, nombres, ¿sabe? Referencias como tal Yo muy particulares. poco, la verdad. Pero, o sea, usted sabe más de los otros. Y si sabe poco, nosotros no hacemos ni hijo de puta culo. Entonces pues, o sea, partiendo de eso, o sea, yo soy una persona a la que mi mamá me obligó a ir a misas de chiquito muchas, muchas veces. O sea, hasta que hubo un punto en el que me decía, yo no le estoy obligando, pero me miraba re mal, ¿sabes? Eso Como pasa con haga todas las lo que mamás. quiera, como, pero... haga lo que quiera, pero haga lo que yo pero diga. me va a llevar en la mala, Exacto. ¿sabes? Exacto, pero el resto del día lo va a mirar mal, ¿sabes? Entonces pues es difícil. A mí casualmente cuando yo hice la confirmación, que yo hoy en día no tengo entendido del todo por qué hice primera comunión y confirmación. No tengo entendido por qué lo hice. Pero yo lo hice, o sea, yo hice eso y en la confirmación a mí me dijeron una cosa que a mí me quedó. De hecho fue lo único que se me quedó de la confirmación, más bien. Y es que porque uno no tiene que estar rezando cosas vacías. ¿Sabe? Como dando oraciones vacías, el Padre Nuestro y esto, cuando realmente usted no las está sintiendo. Es tal cual como usted va a una presentación y lee una diapositiva. Jesus. Es exacto, es exactamente lo mismo. Entonces eso a mí me llevaron a replantearme las cosas de una manera diferente y en ese momento fue que no sé, que yo parece estaba pasando por un momento en el que no había pasado a la universidad, estaba viendo qué hacer con mi vida y me acuerdo que usted me dijo, Fresco, que todo está bien, tenga fe, tal. O sea, y ahí fue cuando las vainas a mí me cambiaron y yo empecé realmente a tener como una relación con Dios desde un punto de vista muy distinto. Pero Desde su claro, propio punto de vista, no desde desde el mi punto de propio vista de punto de alguien vista de alguien más. Y me he cruzado Tal cual. con gente muy religiosa, parce. O sea, con gente entregada a la religión de una manera impresionante. Y no necesariamente como catolicismo. Pero no sé, o sea, yo Sí, cuando... eso aplica para cualquier exacto. religión en Y general. lo que mucha gente dice es que yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Yo creo que esa vaina es muy válida, solo que hay un trasfondo muy denso. Y es que la iglesia tiene una historia muy compleja a partir de que ellos están haciendo cosas que parten desde el punto de vista de la palabra de Dios, ¿no? O sea, han predicado un montón de cosas que han sido horrorosas para la humanidad y que han vulnerado la dignidad humana en todos los aspectos, diciendo que esa es la voluntad de Dios, ¿sabe? Entonces yo creo que eso es una mancha que ha tenido la iglesia durante mucho tiempo y eso es lo que asemeja que las personas digan, o sea, como que lo que causa que las personas digan que creen en Dios, pero no en tal religión, pero no en esto y esto. Y a veces las personas piensan que Dios es la religión, que Dios Sí. es la iglesia, que Dios es ir a usted allá a rezar y a que el Padre le diga esto Que y Dios es esto. un Y templo. exacto. Sí. Cuando yo no sé, y por eso mismo a mucha gente me ha dicho como, no sé,
tú eres una buena persona, me caes muy bien y me gusta tener una persona que cree en Dios. Es de confianza para mí tener una persona que le teme a Dios. Y eso para mí es un tema muy tenso. O sea, a mí... Pero es que no, porque el temor normalmente, al menos con la gente a la que yo se lo he escuchado, no hablan de temor de Dios como, parce, que visajes, No, que si la cago no, me... exacto. Bueno, algo así. O sea, es el hecho de que usted no haga cosas malas porque Dios le va a hacer algo si usted hace cosas malas, ¿sabe? No, Es, pero no, o sea, desde el punto desde el que yo lo he escuchado, se lo repito, no desde el que, pues no sé si es el mismo que se le dijeron a usted, pero desde el punto de vista que yo he escuchado, no es la vaina de usted le teme porque usted sabe que si hace algo malo lo va a castigar, sino es una especie de, o sea, se refieren a temor como, pues la Biblia también habla de la relación de Dios con nosotros desde dos puntos como muy importantes y es relación de padre-hijo y relación de esposo-esposa. Porque, o sea, es como usted tiene con su papá, a usted le pasa, más cuando uno es más pequeño, ¿no? Que uno tiene esa percepción del poder que puede tener su papá sobre usted. Porque cuando usted es muy pequeño, usted, pues, uno suele, de hecho, pues, endiosar un poco a los papás, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí la primera vez que mi como papá... pensar que la primera tiene la vez- razón Sí, siempre. ¿sabes? La primera vez que yo le dije a mi papá, le pregunté algo a mi papá me dijo, no sé, parce, a mí se me cayó el mundo. Yo, no, como que mi papá no lo sabe, eso es porque no lo sabe absolutamente nadie. Y pues, parce, yo tenía, ¿qué? 6 años, algo así. Y después crecí y me di cuenta que también es una persona, pero pues igual hablan de temor en ese sentido, en el sentido del respeto. Sí, bueno, pues sí, es algo muy racional, la verdad. O sea, no tengo nada que hacer. Pero igual no sé, o sea, es que no sé, yo creo que he tenido, para mí, no sé, para mí el temor es algo como muy complicado de manejar. O sea, es una sensación muy densa. Y desde el punto de vista en el que a mí me lo han planteado, yo se lo juro que yo lo que menos le tengo a Dios, sí, como que menos le tengo a Dios es eso, es como ese tipo de miedo, sino que, pues es que se ha convertido en algo tan personal, o sea, en algo, en una relación mía con ese ser superior del que hablan que parce, o sea, no sé, o sea, es simplemente una conversación con alguien más, ¿sabes? Eso es pensar en una persona. Obviamente es algo muy mm, como ambiguo si uno lo ve desde los dos puntos de vista, Sí, científico y lo del miedo religioso. y eso, Ah, ok. exacto. Exacto, como lo del miedo y también hablando del tema de científico Y religioso. y religioso, pero pues es que yo no sé, o sea, desde mi ignorancia, porque pues no conozco mucho desde ninguno de los dos temas, es el hecho de por qué una tiene que anular la otra, o sea, es eso, a mí me Sí. parece que la premisa es muy válida y me parece muy antropocentrista pensar que porque la ciencia no lo avala, sabiendo que en el anterior podcast usted dijo, la mayoría de teorías en la matemática en esto tienen excepciones, o sea, la Parce, naturaleza... tienen puntos en los que nadie sabe qué carajos hacer. Exacto, además es que es muy difícil pretender que por la vida que llevamos hasta ahora, parce, ya lo sabemos todo, ¿sabe? Sí, Ya lo sabemos todo y a la larga somos seres de razonamiento en donde hay personas leyendo, qué sé yo, cosas sobre Buda, Krishna, sobre esto, sobre aquello, que es difícil pretender que porque la ciencia dentro de un libro de matemáticas o de historia del mundo no está nada sobre un ente que no se ve, que no se siente físicamente de alguna forma, simplemente como que no existe o es inválido. ¿Sabes yo qué creo ahí? Yo creo que... o sea, un paralelismo que me he hecho yo en mis pensamientos de lavar loza, porque es cuando más... Parece que lavar Cuando me pongo a lavar, lavar loza es un muy buen loza y spot me para pongo a escuchar pensar. música, por eso últimamente escucho muchos podcasts, porque antes yo me ponía a lavar loza con música y parce, la cabeza se eleva a uno resto, y además que pues, a mí me toca quedarme como hora y media, entonces es Ya a la resto. 1 de la mañana. Sí, parce, ya también a la hora. Bueno, el caso. Yo estaba pensando mucho en ese tema de hecho, eso es algo en lo que estaba pensando resto como en estos últimos 6 meses. El punto de religión, ciencia, porque la verdad a mí las dos me parecen severas y tal vez la religión no la estudio con tanta, como con tanto fervor y tanto gusto. Sí. Porque no sé, parce, no me parece chimba como revisar cómo sea, como
el punto de vista de la historia o una perspectiva de una persona respecto a Dios, por lo que decimos, ¿no? A mí me gusta explorar mis propias perspectivas, hablar con Dios y como intentar entenderlo a mi manera, como lo que hablamos en el anterior capítulo, lo que les decía de Feynman, que Sí. me intentaba entender la ciencia a su Sí, manera. Yo quiero entender a Dios a mi manera, pues por lo que ya hemos hablado, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Y el caso es que no me acuerdo cuál fue la premisa, ya me acuerdo, a qué iba. Es que eso me pasa al resto. Eso está bien. Estaba pensando y, o sea, hice un poco el símil a algo que pasa mucho en ciencia experimental y es si usted va a intentar hacer una medición de alguna vaina, pero no tiene los instrumentos adecuados, no tiene un instrumento que sea capaz de detectar eso que usted quiere medir, pues usted no va a hacer nada, ¿no? O sea, si usted intenta medir una distancia y en vez de sacar, no sé, un metro, usted quiere usar, no sé, parce, Un curvígrafo. una vaina para medir voltajes, que se me olvidó cómo se llama, o algo así, pues multímetro, eso, no tiene ningún sentido. Porque, o sea, porque no puede pasar lo mismo con Dios. O sea, el hecho de que usted no sienta la presencia de Dios no significa que no está ahí, sino puede significar, porque tampoco quiero venir a decir que yo tengo la verdad absoluta en Sí, nada. obvio, no, Sí, es total. pero puede significar que simplemente usted no tiene no tiene la percepción abierta a sentirlo. Sí, total, total, O sea, total. usted puede tener. Bueno, y de hecho, uno de los mayores ejemplos es, pues, para mí, no sé, la religión, cualquiera de las religiones, tiene bueno, casi todas, creo que el budismo no, tienen una explicación para la existencia del universo. La explicación científica, o al menos de las más aplaudidas, por decirlo así, de la existencia del universo, dice que el universo existió porque tenía la necesidad de existir, ¿sí? Y de hecho, algo que me da un poco de risa porque me parece, sinceramente, un poco patético, es que la teoría física también, eh, más apoyada para decir de dónde vino como el espacio-tiempo y todo y de dónde salió todo para decir para que se diera el Big Bang, que pues el Big Bang es el más apoyado. Dice que el Big Bang no vino de la nada, sino simplemente el espacio-tiempo y todo lo demás ya existía. ¿Cómo? No explican. Ya existía y el Big Bang no ocurrió en un punto, sino ocurrió en todo el universo al mismo tiempo. Esa es la explicación. La explicación es plantear otra y decir como... Plantear otra incógnita. Parce, eso es pasarle Devolver la pelota. Sí, tirar la pelota a alguien más. No tiene ningún sentido. Y lo que me parece chistoso es que les parezca tan irrisorio y les parezca ilógico establecer la existencia de un ser superior que no somos capaces de comprender, pero no les parezca irrisorio establecer la existencia de algo que no somos capaces de definir por qué existe. Sí, exacto. Sí, pues, o sea, sí, es algo muy complicado, parce. O sea, Sí. realmente, y no sé, güey, yo no sé cómo una persona puede tal vez llegar a sentirse como tan grande de tener la potestad de algo que abarca tanto decir que existe o no, ¿sabe? Es algo muy denso. De hecho, ahorita que estamos hablando de ciencia, hay otra teoría que es muy chistosa que también habla de ese tipo de cosas. Dentro de la termodinámica, una de las leyes establece el crecimiento de la entropía, la segunda ley, o la tercera, creo. Dice, en un sistema cerrado la entropía siempre está creciendo. Que la entropía es básicamente la cantidad de estados en las que puede estar o no alguna cosa, ¿no? Entonces, el universo se asume como un sistema cerrado, porque no hay nada más allá del universo, ¿cierto? El universo existe y es el universo y ya. Fuera del universo, ¿qué hay? Absolutamente nada.
Entonces, como el universo es un sistema cerrado, en el universo, la entropía, es decir, la cantidad de estados en los que se puede encontrar todo lo que contiene el universo, siempre está aumentando. Y eso hace que por temas probabilísticos siempre como que puedan estarse dando como nuevos acontecimientos, por decirlo así. Y como que si usted lo saca por un poco por el tema de por las ramas, ¿no? Puede establecer que puede que la realidad no exista. Puede que, de hecho, la teoría inicial era, puede que absolutamente todo lo que existe hayan sido como las piezas correctas, ¿no? Que se ensamblaron en un momento exacto, de la manera precisa para que todos recordáramos el pasado de la manera en la que sucedió, pero que todo dentro de nuestra cabeza se hubiera ensamblado de tal manera para que todos nosotros cuatro que estamos aquí sentados tuviéramos exactamente las conexiones neuronales como perfectas para que nosotros tuviéramos los recuerdos que compartimos, ¿sí? Sí. Entonces, puede que el universo completo, bueno, al menos el planeta completo, con todas las personas que lo contienen, hubiera sido creado hace 2 segundos y nosotros tuviéramos en nuestra memoria falsa todo lo acontecido. Todo lo que pasó. Es una teoría Okay. evidentemente, o sea, es un poco como jugarle al vergas con lo que ya hay, ¿no? pero el punto es que nadie puede decir que eso es falso. Usted no puede decir que eso es falso. ¿Por qué no puede decir que eso es falso? Porque está apoyado por absolutamente todas las teorías que existen. No existe una teoría que pueda derrumbar eso. Y alguien lo llevó un poco más, a un caso un poco más pequeño, porque evidentemente que se formaran todas, pues 7.000 millones de personas y todo un mundo, un planeta y todo, pues es un poco, o sea, es exageradamente poco probable, aunque se supone que si nosotros le diéramos un tiempo infinito al universo en algún momento debería suceder. Sí, ¿no? la del mono. Exacto. Puede que simplemente seamos un cerebro con la capacidad de llevar dentro de sí la conciencia de 7 personas, póngale. Y esas 7 personas tienen en su conciencia la existencia de todo o inclusive una sola persona. Puede que lo único que exista realmente, pues desde mi perspectiva sería yo, ¿no? Y desde su perspectiva sería usted. Y lo único que existe es usted, ni siquiera existe usted, existe su conciencia, existe su mente. Y su mente le hace creer a usted que todo lo demás es real, pero realmente usted no está viviendo nada. Y lo que les vuelvo y les digo, no hay absolutamente nada, no hay ninguna teoría. Parce, nadie puede desmontar eso. Nadie lo puede desmontar. ¿Usted qué hace si usted se entera de eso? O ni siquiera si se No sé, entera. parece que esos son ya terrenos más filosóficos. Porque Ni es como siquiera que si se entera, real, parce. Pero, parce, ni siquiera si usted se igual, entera de marica. eso, parce. O sea, ni siquiera si usted se entera de eso. Si usted empieza a creer que todo lo que está alrededor de Pasa ese usted... severo síndrome, ¿no? El creer que todo es re falso, el creer que es como... Sí, como que realmente no está... Nada, esto es verdad. De hecho, a mí eso me gusta el resto de las películas de hombres de negro, cuando terminan, que siempre es como, papi, el universo son unas piquis con las que está jugando un monstruo. Y no sé, esa parte de la realidad siempre me parece re compleja. Pero en lo que usted decía del Big Bang y eso, ¿sabes? Yo que pienso que a veces me parece un poco loco, y es que como humanidad, o sea, sí es verdad que el Big Bang no... O sea, no hay algo específico que lo haya generado y no se puede definir. Pero o sea, usted le pregunta a un japonés, a un científico japonés, es como sí, papi. A un científico africano que tenga mucha plata porque, pues, parce, la sociedad. Y le va a decir, sí, papi, el Big Bang. Aún así no puede definir. En cambio, las cosmovisiones que tiene cada cultura en la religión sí cambian resto. ¿No Pero- le parece? pero eso- o sea, eso- es que, o sea, A sí, lo que voy es, obviamente, ¿por qué- obviamente por qué- hay un por qué eso hace indefinido, que pero, sean? pero ¿por qué? O sea, ¿por qué en la ciencia? Que pues sí, o sea, yo tampoco estoy diciendo como así creamos todo lo que dice la ciencia, ¿cierto? Pero porque en la ciencia sí se puede llegar a ese punto de, bueno, esto lo dejamos indefinido, pero de aquí para adelante todo sí es. En cambio, en la religión no. O sea, y pues que igual... De hecho, el Big Bang no es el único... No, pues sí, obviamente. O sea, yo no Solamente estoy que es el más diciendo que sea... apoyado. Y Ajá. que sea el más Sí, 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 apoyado yo es sé. simplemente como el cristianismo es la religión más apoyada alrededor del mundo.
Es lo mismo. No significa Pues sí, que pero sean no- los no únicos que están- tienen razón, no Sí, significa yo que sé. por sí que tengan la razón, Ajá. pues tengamos. Pero los cristianos llegamos a esa... Todos los que somos cristianos llegamos a esa definición. Es como Dios para existe. usted, ¿cuál de los siguientes dos nombres le representa más el deporte fútbol? ¿Dairo Moreno o Lionel Messi? Lionel Messi. Tal ¿Quién cual. es Dairo Moreno? Aguayo. Yo no sé Tal quién es cual. Dairo Moreno. Es yo no sé si jugador o exjugador colombiano Del- ¿Todavía juega? ¿Lo jugó en el Once Caldas? Sí, jugó en los Caldas. Juega como en Brasil. Es tal cual eso. Es tal cual eso lo que está diciendo José. Pero igual, o sea, sí entiendo a lo que usted va, es como... Es que no sé, a mí eso se me hace pues raro. Además, es que yo últimamente también me he puesto a pensar mucho en, o sea, en la religión, pero como todo filosófico ahí, mientras uno lava platos y piensa mierda. Sí, Y igual, es, y a mí es- me parece y que es- es y es severo. como la manera en que ciertas religiones como que se unen, pero también en los puntos en los que divergen y más desde nuestra perspectiva occidental comparada con la perspectiva oriental, parce, porque es que, o sea, las religiones orientales son una mierda súper loca. distintas, sí. Y es una cosmovisión y una manera que de por sí es de, o sea, nuestras sociedades son muy distintas desde eso, desde la manera en la que Conseguimos el mundo. desde hace siglos. Sí. Sí. Desde hace siglos. Y usted, o sea, Y eso es- hablando usted ¿cómo ha evolucionado su pensamiento a partir desde que usted creció? ¿Cómo conoció a lo que se supone que es Dios, la religión y la ciencia? Y No también sé, desde su parce. carrera, parce, o sea, usted estudia cine y televisión, weón, eso es una cosa, eso a la larga es un mundo que rueda mucho sobre el eje del entretenimiento, de la perspectiva de cada una de las personas, por ejemplo. O sea, usted puede partir de, o sea, pienso yo, obviamente, ya me corregí, usted puede hacer una película, dirigir una película sobre esto y esto, puede escribir un libro, también es entretenimiento, puede hacer esto y esto y esto, pero son perspectivas que van a estar expuestas como al pensamiento de muchas otras personas, y el secreto de como que de muchas personas de pues el éxito de alguna manera ha sido el creer que las cosas que están haciendo, la película, el libro que están haciendo, la música, lo que sea, puede llegar a ser algo tan trascendental como lo ha sido en algunos casos, pero como lo es para muchas otras personas algo tal vez un poco más grande o igual de grande, quién sabe, la religión o la ciencia. O sea, usted, ¿qué? ¿Cómo así? Sí, o sea, Repeat desde su this. perspectiva, usted ¿qué opina de No, la la religión y la introducción ciencia? Tal cual. No sé, por eso es que igual, Desde o sea, su igual el perspectiva. arte ya es otro ¿Usted, cuento. usted cree en aparte. Dios? No sé, parce. ¿Eso no muy se llama, raro. eso no se llama como ser Eso es agnóstico? Yo no sé. ser Ser agnóstico. agnóstico, Lo que pasa es que, es por ejemplo, ser lo que algo, pasa- creer en que existe algo, pero no poder definir qué Sí, es. parce, es que es Exacto, eso, por ejemplo, es que usted- es eso, o sea, y por eso es que yo me pongo a pensar en esos puntos como comunes, porque es que, o sea, sí, es inverosímil decir como papi, la ciencia es todo, ¿por qué no? O bueno, decir no existe algo más, porque sí, pero no, o sea, yo no tendría como la audacia de decir parce es Jehová, o parce es Buda, o parce es... Pero, Alá. o sea, sí, resto Alá. totalmente. O sea, de acuerdo. no me quiero cargar con esa responsabilidad y no quiero ser tan audaz de decir, parce, es esto, y entonces usted también debería creer Pero, en por esto. ejemplo, o usted pero se sí, siente... historia. yo creo que ahí está el problema. ¿Usted Ahí se está el siente mayor problema. socialmente responsable de tomar una decisión así? O sea, ¿usted piensa que es una decisión en sociedad el Sí, hecho de usted resto. decir, Sí, ¿es Dios? Yo Yo sí creo que- yo creo que ahí está el problema. Parece que está Yo el creo- problema y eso lo han No, pero metido es que- re mal. ¿Sabe por qué? pero por, es lo, que no- por lo que le decía. Y bueno, porque, o sea, que usted defina para usted qué es, parece eso es para usted. Sí, y exacto, ya. exacto. Por Y eso yo además- tampoco siento o sea, no me siento lo suficientemente audaz de decir como parce es esto para mí. Y la otra, Es ¿se que- siente en la es que eso es necesidad de re hacerlo? raro. ¿Se siente en la necesidad de hacerlo? O sea, ¿usted siente que, no sé, güey, como que le hace falta eso? ¿Siente que es algo Pues tan es que trascendental? a en su- veces, parce. O sea, y eso es como Ah, la bueno, típica, pero- ah, bueno, típica pero- de el ateo que es ateo hasta que tapó el baño de la novia y es como, uy, Dios, por favor. Claro, bueno, sí, o sea, Esa es igual, la típica, o sea, obviamente, ajá. cabe aclarar que ni José ni yo estamos tratando de Sí, convencer sí, sí, no, sí, 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 sí. Eso. Y de hecho, eso es un punto que me parece. Pero es muy pelle. curioso. o sea, Parce, como hay, que- que es mucha muy gente, hay raro. mucha gente que se toma la religión desde un punto de vista muy fanático que Sisas, es paila. sisas. Porque parece Pero es que parce, o la religión, o sea, es yo- que eso es lo distinto, que la religión es algo social, las creencias son algo personal. Bueno, sí, la yo Sí, creo eso que es religión es verdad. algo que se ha es verdad. construido. Sí. Eso es verdad, tal Eso es cual. muy cierto. Eso es cierto. Y el punto es ese, o sea que hay mucha es gente verdad. que es, de hecho sí, lo que usted dice, es muy religiosa,
y no Sí, es muy realmente tan- fanática, weón. Sí, sas. O sea, el fanático... Uy, Y- parece el fanatismo es una vaina muy densa, weón. Y lleva cosas muy pailas. De hecho, lleva unas contradicciones muy pendejas. Parce, yo que soy cristiano conozco gente, he conocido gente, y de hecho he conocido gente que ni siquiera es como tan creyente, pero simplemente usa eso como excusa, ¿no? De decir, no, es que yo creo en Dios y Dios dice que... El ejemplo más común es, Dios dice que ser homosexual está mal, entonces los Eso era homosexuales lo que que yo se iba a vayan al decir. infierno. Y es que Tal eso, cual. Parce, eso está re y eso- mal. y eso Eso, está- no eso va- está eso- muy eso- mal, eso weón. va completamente contrario a todo lo que se El supone que dice respeto, Dios. y eso los pasa, Todo lo que dice Dios. parce, y eso pasa con Parce, todas las no, religiones. usted no puede juzgar a O sea, una yo- usted no puede juzgar así a una persona. Sí, Usted sí, no sí. puede juzgar de esa manera a una persona y además usted no puede creerse más que una persona. Y parce, igual por- históricamente eso ha pasado Por con una el resto, orientación o sea, sexual, weón. Sisas, no, de hecho, por nada. De hecho, según la Biblia dice, que pues es mi punto de vista en este sentido, pues Como su punto de teórico. partida, tal vez. a la Sí, hora ¿sabes? de- Porque pues de es en lo que yo comportamiento. creo, ¿no? O sea, eso lo hace usted Eh, comportarse en sociedad de una de- manera u otra. Chisas. Porque la Biblia dice que usted, pues hay un ejemplo que es lo de la prostituta. Una parte de la Biblia en la que dice que Jesús está en la casa de un fariseo, que los fariseos de hecho eran como los líderes de la iglesia en ese momento. ¿a lo bien? Sí, Yo lo siempre que pasa pensé es que que- los fariseos eran como los malos contra los... Lo que Pero pasa es es que después pasa algo denso, lo que ¿no? pasa es que los fariseos eran, a pesar de que libres eran mías. como los líderes de la iglesia, al menos en la Biblia, Dios los usa mucho como parece como todo lo que, de hecho, yo estoy intentando ejemplificar acá. Esos manes, por decir, yo creo en Dios y yo leo la Biblia. Bueno, no, yo leo, pues, no sé cómo Las era en ese escrituras momento. sagradas. Las escrituras sagradas. Yo soy mejor que todo el mundo y, Pero igual parce, eso ha y pasado. lo que yo digo es lo que es. Parce, pero eso Así era la gente. repaila. Y Eso hay repaila muchas, porque hay muchas muchas sociedades... cuando Jesús estaba, bueno, de hecho para ese momento pues obviamente ya estaba el Antiguo Testamento, ¿no? Para ese momento, cuando Jesús llega hay muchos versículos, más que todo de los primeros 4 como libros, que son los de los 4 apóstoles, pues de los 4 de los apóstoles. Hablan de historias de Jesús, muchas veces de las mismas, visto desde las perspectivas de cada uno de ellos 4. Ujú. Pues eso es el Y- Nuevo Testamento, básicamente. Sí. Y pues está, por ejemplo, esto, ¿no? Que están en la casa de un fariseo y llega una prostituta. Y todos están hablando con Jesús así re normal, como estamos hablando nosotros Ah, cuatro. ya sé, Y ya llega sé una cuál es la prostituta historia. y la prostituta se le echa a los pies a Jesús, le empieza a echar un perfume, parce, que dicen, por lo que describen, es como el perfume uno de los perfumes como, o sea, un perfume así re caro, re valioso, en los pies, y el parce le está así llorando en los pies y le está... Y los que están ahí son como, este man no sabe quién es esa vieja, porque, o si no, no se dejaría hacer eso, no tiene ningún sentido. Que el Hijo de Dios, parce, un man que es así La de lo élite. mejor, esté dejando que una prostituta lo toque. Y él dice como, ella está entregándome su perfume que es re valioso y está puesta a mis pies y se está rindiendo y está reconociendo todo lo que ha hecho. Y parce, una persona que la ha cagado tanto en la vida es la persona que más va a agradecer que usted no lo juzgue, que usted Bueno, lo trate como una persona. Decir que la ha cagado en la vida también es un poco Eso es complicado. sí, yo Bueno, también. pero sí, de hecho, lo que, las palabras, De hecho, las ahí palabras, muestra- ahí muestra las palabras esto más como exactas, las la palabras Biblia más va exactas. estigmatizando resto que gonorrea, Sí, como, sí, sí. como No, han venido, pues es que igual- desde la Biblia como se ha venido muchas vainas. Las perpetuando. palabras más exactas son la persona a la que más se le perdona es la persona que es más agradecida, ¿no? Sí, como la persona, pero igual también decir que a la persona a la que más se le perdona es como la persona que más errores ha cometido en la vida. Y es denso, weón, desde la perspectiva desde una prostituta. Pero Es que pero parce, igual, ese o sea, tema de la entiendo, prostitución es entiendo denso. a lo que va, entiendo a lo que va porque pues no se suele asociar prostitución como un trabajo, ¿cómo se llama esto? Como un trabajo por placer, ¿sabe? Como que Pues, no, parce, es que no, eso es una explotación. o sea, no sé, pero es una hay veces que, explotación.
sí pasa, no estoy diciendo que sea en la mayoría de las Pero no se la suele, verdad, por eso no tengo digo, mucha... por eso digo que no se suele asociar y por eso uno piensa que la prostitución es una, como una consecuencia, una condición social en muchas ocasiones. Pero es que igual, ¿sabe? de hecho, o sea, por lo que como más que todo he escuchado, nunca me he puesto yo a averiguar, habían muchas prostitutas en esa época que no eran mujeres que iban y se acostaban con el primer man, sino eran viejas que las contrataba parece, no sé, el rey o los amigos del rey, sí, o sea, eran un poco ¿De la clase alta? de la clase alta. Sí, igual, pues, o Igual, sea, bueno, parce, sí, la igual, prostitución si aún no se, así si sigue no se siendo ve, una si no se explotación ve, si no sexual se ve por, repaila. si no se ve O por ese sea, lado, se ve por el lado de que uno, o sea, en la época en la que estamos, la dignidad humana es una vaina que parte desde la intimidad, desde su cuerpo, desde muchas otras cosas, y la prostitución o la contratación sexual, la contratación de servicios sexuales, así sea una persona de clase alta, es un poco vulnerar ese tipo de cosas o sea, así sea la persona de parce, clase es alta que haya aprovecharse dicho de que la sí, ¿sabe? desigualdad. Un poco. Y así O la sea, aún persona así sea de sea un clase rey, alta. si aún así sea un rey, parce, es como, "Ah, esta vieja no tiene plata, pues venga y yo le pago", y se acuesta con... O sea, no sé, Incluso, yo- incluso no sé. si la vieja Eso es me- de clase alta y acepta, Igual, también es... O se sea, me- pero no bueno, sé, me o sea, parece igual, un igual tema muy complejo, para no la verdad. desviarnos, o sea, a lo que yo voy, me Sí, parece por dos. denso decir que una persona por ser Prostituta. gracias muchachos, una Protestante. prostituta, una persona por ser prostituta es una persona que la caga mucho en la vida. Sí, Eso es lo que yo pongo en cuestión. Eso me parece como Difiere. difícil de asumir. Entonces, sí, eso, pero bueno, o sea, Pero como- igual, parce, de hecho, pero parce, volviendo a las palabras igual. más textuales, o sea, lo que les decía, la Biblia dice, la persona a la que más se le perdona es la persona que más, como que más agradece, ¿cierto? Y para que usted se sienta, o sea, si usted se siente mal, si usted pide perdón por algo es porque, y si usted lo hace genuinamente es porque usted se siente mal por eso, ¿cierto? Sí, sí. Que estamos de acuerdo en que Bueno, es un poco desde ese difícil, punto de vista sí es lo un poco reválido. difícil, es un poco difícil asumir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Sí, 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 ¿cierto? total. Pero si usted se siente mal por algo y usted pide Sisas, perdón por sisas. eso, Exacto. no es porque... Por y de ese hecho, lado es sí el, de es, hecho es el creo. punto válido, porque si usted lo piensa, pues una persona que... Parece, si yo voy y mato a alguien y no me siento mal, pues yo no me voy a arrepentir de nada, yo no voy a pedir, Exacto, exacto. pedir perdón Desde- de nada, y si no voy a desde- pedir perdón de nada, desde parce, ese yo no punto voy a de agradecer vista- que alguien Claro, me claro, diga, claro. a mí no me importa que O se sea, haya igual- matado a alguien, igual porque es- a mí no me importa, a mí me vale con lo que yo haya matado a alguien. Exacto. O sea, igual desde el punto de vista de Malaver mío es como el hecho de que ejemplifiquen eso con una prostituta. Bueno, en fin, o sea, eso es como un tema de reacción textual, guión, bla. No, no reacción. Pero, Pues es que, parce, pero bueno, no sé. O sea, Papi, es que porque la Biblia es un claramente- libro o sea, muy sí, sordido. Claramente es difícil La decir Biblia qué es es lo malo, demasiado qué es lo bueno y qué es lo malo, pero desde el punto de vista en el que usted lo acaba de decir, sí lo entiendo. O sea, a eso me refiero con que Como la entiendo a lo que moraleja, va. pues es que igual- Y es el hecho de que una persona que está pidiendo perdón es porque se está arrepintiendo de algo. Entonces, a las personas a las que más se arrepienten de algo que han hecho, X o Y cosa, ejemplo X o ejemplo Y, son las personas más agradecidas. a las personas que más, las personas que más agradecen por decir como gracias por no juzgarme por eso. Sí, exacto, Y, tal de hecho, cual. a lo que iba un poco con eso, que fue el tema del que partí, el tema de lo de la homosexualidad, y es que, parce, o sea, que usted se tome el atrevimiento de decir, es que yo soy más que esta persona solamente porque yo hago las cosas de la manera en la que a mí me parece que se tienen que hacer las cosas. Parce, qué verga es. Sí, total, claro, ¿no? Y es un ejemplo completamente válido y cierto. Es como si usted se cae en la calle y una persona, un habitante de la calle, lo quiera ayudar a levantarse. Es exactamente lo mismo. Usted, depende de la moral que usted tenga, o las personas que estaban ahí en la sala van a juzgar a la persona. Este es habitante de calle, no lo toco porque ¿qué se va? Parce, te está dando la mano. Sí, de a hecho, que te ese es ayude a el punto, levantar. ese es el punto. Es que esos son el tipo de cosas de, por ejemplo, porque se habla de una prostituta, porque precisamente, como la vieja era una prostituta, en sociedad todo el mundo era como, Qué asco. qué asco esa vieja. Obvio. Y Claro. ahí va, pues, como el hecho de que las personas que no estaban en esa condición, que eran los demás que estaban acompañando a Jesús, son los primeros en decir, parce, no sabe quién es esa vieja, qué basura, qué está haciendo, no sabe por qué, o sea, se le está acercando y no debería acercársele. Sí. Y eso es a lo que va al punto.
Sí, sí, se entiende, pero igual, sí. O sea, sí, o sea, no, no, pero igual, sino... Creo que es un poco una tangente lo que Malari y yo dijimos, como de la rama de las cosas, pero sí, o sea, se entiende el resto. Pero es que igual también, o sea, no es como por eso se justifica, pero igual también se entiende desde el contexto en el que se escribe, y más que la Biblia es como Exacto. el primer libro de moralidad que se tiene Yo no sé, históricamente como humano. creo que no es el primero. Sí. Históricamente no sé si sea el primero. O sea, yo tenía entendido que había unos que era, creo que el Corán es el más antiguo, ¿no? Bueno, pero, o sea, de hecho, o sea, lo que me refiero es que todos esos como libros sagrados son como la primera parte de lo que se conoce como la moralidad en la humanidad. O sea, todos esos libros sagrados fueron los primeros Claro, en decirnos, claro. vea, esto está bien, esto está mal, que igual eso es muy subjetivo Entonces, también, ¿no? ya, Como creo que ya el- redacté mejor la pregunta el que era- está bien o que está mal que tenía hace un realmente. rato para este man. Si quiere ahorita se la digo. Usted, parce, que casi no ha hablado en este No he hecho capítulo. nada, solo he hecho un chiste al principio. La musiquita del inicio, papi. esa es la Usted dijo importante. que Dairo Moreno jugó en el Once Caldas. Usted lo confirmó. Y en el Tolima y Ajá. y en Fact Millonarios. ¿Usted qué opina? ¿Cómo usted Yo creo ¿usted qué que- opina? ¿Cómo ha sido, no sé, la vaina con su familia, con su música, con todo eso? Digamos que la religión en mi vida, al principio, pero es más por crianza. Es más por crianza porque, pues, mi familia sí es muy religiosa y todo eso. Pero como a los 12 años yo empecé a cuestionar, ¿Por qué? pues que sí, porque me estaban diciendo lo que me estaban diciendo y porque tenía que hacer lo que me estaban diciendo. Digamos, yo llegué muy rápido a la conclusión, no me acuerdo quién fue que lo dijo, de las palabras vacías. Como, Padre nuestro que estás en el cielo. Ah, sí, así. esas. Y echar eso 10 veces todos los días. Pues, pana, o sea, si se supone que Dios es mi papá, yo no lo voy a decir a mi papá cada que lo vea, Dios te salve María, llena de gracia, Señor Es, contigo". es un punto de vista muy Sí, válido. o sea, Total. No, total. si yo soy hijo de él, yo le voy a hablar como si fuera mi papá. Tal Sí, cual, esas- tal Sí, cual. entonces yo voy a conversar con él y esa es la manera en la que yo expreso mi religiosidad. Es que eso es lo que se por refiere José cuando decirlo dice que eso es algo de más esa manera. personal, o sea, Exacto. la Ajá. manera en la que se Y parce, construye la de hecho, relación. de hecho, con con eso abrí. eso de los rezos es algo que pues es simplemente una mala interpretación de la palabra, porque el Ah, Padre la verdad Nuestro, que es que por José ejemplo, es cristiano protestante, bueno, esa es sí, otra sabes, rama, no cristiano católico. el Padre Nuestro es, o sea, simplemente Dios está como con los apóstoles, creo que es, y le dice como... Sí, que es Y como una alguno- guía. alguno- Es alguno como le dice, que alguno le- deberían alguien le orar dice así. como, ¿y cómo tenemos que orar? Y él dice como, pues les voy a enseñar a orar, vea, y dice, y de hecho hay... Es como yo creo los que, parce, puntos, ¿no? el versículo más importante de toda la perra Biblia es uno que dice, bienaventurados los que leen las escrituras y como que estudian las escrituras y se regocijan en ellas, algo así. Que es básicamente, usted tiene que, para leer un versículo, usted no puede solamente leer el versículo y se chingó. Usted tiene que leer el versículo, saber en qué contexto está, Claro. porque, parce, eso influye mucho en todo lo que usted puede sacar. O sea, usted, pues... Claro, sí, pero parce, es que... usted puede pero es entender que- muchas cosas. Exacto, o sea, igual, claro, ¿no? Y es completamente cierto. O sea, obviamente no... O sea, es como si yo llego a mi casa y hago lo que hizo Armstrong en la luna de un gran paso para el hombre. Sí, ¿Cómo es que era? exactamente. ¿Cómo es que era esa frase? Esa. Es Exacto. un pequeño paso para el hombre, un gran Esa salto para la mierda, humanidad. esa mierda, tal cual, es lo mismo. Exacto. Entonces sí, o sea, pues, pero claro, no. También parte de que usted nace, razona y Vamos le a hacer dicen, una tiene que conspiración. decir esto y esto, ¿sí? O sea, usted nace y usted tiene que decir esto y esto para poder rezar. Sí, sí, entonces yo empecé a cuestionar todo eso. Y digamos que uno se da cuenta de ciertas cosas. Y digamos, por el lado de mi mamá, siempre se fue, es lo que decía Antonio, obligado, yendo a misa, yo también hice la catequesis, obligado. O sea, era como por cumplirle a la gente y nunca pensé por mí mismo. Ya luego me enteré que mi papá estaba muy en contra de la religión y empecé a escuchar más a mi papá, como para buscando respuestas, porque tenía muchas preguntas, pero no tenía respuestas. Ajá. Y digamos que pues no me ayudó como a llegar a la conclusión a la que yo llegué. Y es que para mí, o sea, sí existe algo muy superior a nosotros porque
O sea, el hecho de que existamos es una coincidencia muy gonorrea. De hecho, ni Es siquiera... muy gonorrea Ahí esa entra la Ni siquiera, pregunta, ¿existimos? parce, ni siquiera es una coincidencia. Ni siquiera es una coincidencia porque no hay manera de explicar cuál sería la probabilidad. O sea, no hay una manera real de que usted pueda explicar cuál es la Es que probabilidad de la es muy, existencia. muy, o sea, es que es increíble que estemos acá. Sí. O sea, hay quienes lo explican desde la ciencia, del Big Bang y todo eso. Otros de un man que dijo, hágase la luz y llegué acá. Pero entonces, para mí Dios es una energía o es algo Sí, a de lo, que acuerdo yo, con Sergio. a lo que yo no tengo acceso porque yo soy un hombre, yo soy terrenal, yo no tengo manera de comprobar de que si Él existe y si Él me escucha y si Él obra en este mundo o lo ignora, yo no tengo esa manera de saber. O sea, Él es algo que está... Hay algo, es que hay algo. Hay algo Ajá. y ya, ese algo, Estoy de acuerdo con yo Sergio. creo que no tiene repercusión alguna en este mundo, que nosotros existimos al lado de ellos, como nosotros no tenemos repercusión sobre él, él no puede tener repercusión sobre nosotros. Yo elijo creer que puede que él me escuche y yo le hablo todas las noches, pero estoy tirando la moneda y me la estoy jugando. Ok. ¿Sí? Es más como por sentirme acompañado y por sentir que alguien está escuchando lo que yo siento, que no se lo puedo decir ni a mis papás ni a nadie, pero me la juego. Es que igual parece Elijo como... jugármela. Elijo jugármela. Yo no creo en la iglesia, yo no creo en la religión, porque la religión fue fundada... Cállese. Porque la religión fue fundada por hombres. Sí. Y los hombres, usted fuera a ser el papa, pero usted la ha cagado. Sí. Y los hombres son pasionales. Y los hombres son muy propensos a lo que la iglesia diría el pecado. La Biblia fue escrita por hombres. Somos. En la Biblia pueden haber conveniencias, en la Biblia pueden haber cosas que se hicieron Influencias. porque beneficiaban a cierta persona. Sí, es verdad. La historia que yo conozco de la Biblia es que se escribieron muchos evangelios de mucha gente que conoció a Jesús, pero cuando el cristianismo llegó a Roma, Roma tuvo que hacer ajustes dentro de lo que era el cristianismo post-Jesús para hacer creer que él era un tipo efectivamente divino, que él no era humano. Porque si yo hiciera sido humano, la gente no le presta atención. Parce, es que, o sea, imagínese que usted mañana conoce un man en la universidad, papi, yo soy el hijo de Sí. Dios, o sea, O sea, marica... what the fuck. Uno no Sí, le es cree. difícil. Sí, De hecho, Entonces, ¿José, usted le cree Continúa. a un man? Entonces, o sea, no, o sea, es- a lo no, que es yo voy es complejo. a eso. ahorita lo voy. A lo que yo voy es a eso. Sí, es que La es iglesia complejo, es es creada, complejo. la religión es creada por hombres y si algo es creado por hombres, obviamente es imperfecto. Y Eso es obviamente re va a complejo. tener intereses detrás. Y es que igual eso Entonces- es jugar con la necesidad humana. O sea, nosotros Sí. como humanos sí necesitamos, no Ajá. sé, o sea, como somos Digamos- precisamente tan imperfectos, necesitamos un algo para, Nosotros, o sea, para hay sentir que esa, encontrar- esa compañía, no sé. Hay que encontrar algo que le da a uno una respuesta de si uno está solo, o de por qué pasan las cosas, o de... Una razón de ser o una... en medio. O encontrar un método para encontrar paz interior, porque muchas veces uno no encuentra sosiego entre tanta mierda Sí, que hay. Obviamente. Sí, pero sí, yo creo que la religión para mí, bueno, las creencias, en lo que yo creo, es una decisión, pero es un tiro a ciegas. Es un tiro a ciegas. Entonces, sí. A mí me gustaría hablar un poco lo que usted dijo, lo de que si llega un man en la universidad. Y es que si usted se fija en la Biblia, en ningún momento habla de que Jesús llegue a un lado diciendo, ¿qué más? Yo soy Jesús. Pues sí, obvio, no, pero... El man va, el man es el man, y ya. Usted elige creer si quién es él o quién no, o quién no es. Pues a la larga eso mismo pasa en la universidad. Por eso. La única, Eso- o sea, la- es que ahí- ese es el punto. De hecho, pues se supone que Dios, pues Jesús fue hijo de un carpintero, parce, era una persona muy humilde, era un humano completamente normal, porque si Jesús hubiera bajado a ser un rey, parce, a ser el hijo del faraón de yo no sé dónde, sí, de un faraón y de el hijo, sí, que viviera así en la sociedad, en la más alta sociedad, parce, ¿qué sentido habría tenido? Sí, obviamente. Usted no puede pretender que una persona que jamás ha estado en unos zapatos como los suyos entienda lo que usted está sintiendo. Sí, yo- Entienda lo que a usted le puede pasar. Entonces Jesús era una persona normal, una persona común y corriente, que simplemente, parce, vivió la vida como
Dios, o sea, pues sí, era un ser perfecto, ¿no? O sea, él vivió la vida como Dios dice que se tiene que vivir la vida. Y ya, y eso tuvo las repercusiones que tuvo. Y hoy O sea, seguimos hablando yo de él por más eso. que, más que la persona, o sea, más que llegue un tipo en la universidad y le diga, oiga, yo soy Jesús, yo soy el Hijo de Dios y tal, em, pues es que precisamente, justo por lo que decía Serpi, yo creo que esa vaina no, o sea, yo creo que simplemente eso no puede ser así, ¿sabes? O sea, así mismo como es una cosa tan personal y ha sido una cosa tan trascendental a lo largo de la historia, que son las creencias de las personas y la fe, porque todo eso se Ajá. basa en fe. O sea, eso que Sí, usted habla del tiro al vacío Sí, eso fue. es física fe. sí. O sea, yo también puedo pensar que es un tiro al vacío, pero parce, yo me lo creo. O sea, yo, ¿sabe? Para mí no es un tiro al vacío. Como para usted No, sí es para mí sí. completamente válido, para mí no. Entonces em, no sé, yo creo que eso sí, yo creo que eso sí puede pasar, solo que no en un contexto al que uno está acostumbrado. Espere, exactamente qué sí puede pasar. Eso de que a usted se le presente algo, alguien le diga, oiga, yo soy Dios. La personificación terrenal de lo extraterrenal, por así decirlo. Dicen que Exacto, se supone que exacto. eso O va sea, a ser el anticristo. aún así sea ¿Eso qué? Jehová, Se supone que eso va a ser el sea anticristo. que sea. Ok. Se supone que el anticristo llega y dice como, ¿qué más? Yo soy, no sé, yo soy, no sé si estoy, no estoy seguro si dice como yo soy Lucifer. Jesús, creo. Pero es algo así. Es algo así de Tal, que el anticristo tal llega y cual, siempre o sea, dice pues como, yo creo que no, o sea, pero es, pues no sé, o sea, a mí, como la historia de cuando yo iba en la cicla y me caí un par de veces y estaba todo estresado y estaba teniendo un día de mierda y llegó una pelada, ¿sí se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa historia? Yo un día iba para una clase de inglés y iba en la bicicleta y primero me caí en la 15 y le metí la bicicleta por detrás a una moto, me fui de jeta y el tenedor de la bicicleta se me dobló y la llanta me quedó tocando el marco y yo no me di cuenta. Entonces de venida, pero no me pasó nada, físicamente no me pasó nada. Entonces, pues después salía, como que me estresé un poquito y estaba ahí devolviéndome a mi casa. Me caí 2 veces más porque la Mierda. rueda me estaba dando en el timón y, parce, se lo juro que la tercera vez que me caí, estaba, sí, parce, o sea, se lo juro, yo estaba a punto de mandarlo todo al carajo y estaba con ganas de llorar. Y eso fue como a 2 cuadras aquí a la entrada de mi conjunto en una calle que tenía 4 sentidos, o sea, ¿cómo llaman eso? Como 4 esquinas. Como una intersección. Exacto, exacto. Entonces, tal cual eso era como... Eso se escucha resto. Pero bueno. Entonces era una intersección y yo estaba ahí en el piso. Uy, esa chaqueta se escucha resto. Pero bueno. Lo edita, lo edita. Esa... Hágale, ya. Entonces, ¿qué? Entonces, en esa intersección, cuando yo estaba en el piso y la cicla estaba por ahí tirada, no había ni un carro y no había nadie, parce. Y llegó, se me acercó una pelada, y yo nunca le vi la cara, parce, nunca le vi la cara. Se me acercó una pelada y me dio la mano y me preguntó como, oye, ¿estás bien? Así, parce, re normal. Y yo sí, como, sí, o sea, como sí, todo bien, pues me caí y tal, y como que parece, yo le di la mano, güey, yo le sentí la mano, y me puse de pie y estaba mirando hacia abajo, sacudiéndome el pantalón, y yo le seguía hablando, yo no, pues me caí, venía en la bicicleta, lo que pasa que es que antes me caí, me acabo de dar cuenta, el tenedor, bla, 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 y parce, cojo y levantó así la mirada y no había nadie, güey. Nadie, parce, nadie, y yo salgo a mirar a una calle, al fondo, a esto, ni un alma. Yo en el momento me asusté una gonorrea, o sea, me pegué un susto muy mal parido y pues yo no sé, o sea, yo prefiero creer, o sea, obviamente hay personas que le puede decir, parce, usted no sabe qué pensó porque estaba todo estresado, puede que sí, güey, pero pues no sé, o sea, yo elijo creer que puede haber sido algo divino. divino, quién quita, ¿sabe? No sé, entonces es como, yo creo que en un contexto así, algo tan personal, en un momento tan personal en el que usted está con usted, no es la puta Rosa de Guadalupe esa en donde cae una rosa ahí, weón, porque a un niño le dicen que es marica en el colegio, ¿sí? Yo creo que eso puede pasar y a la larga, y ni siquiera tiene que ser así, o sea, yo creo que en muchas otras formas, o sea, parce, ¿por qué cuando yo iba a estudiar ingeniería mecánica las cosas no se me daban, weón? Cero, cero. Y decidí estudiar música y todo me ha salido tan bien. Y la gente me dice, parece que usted tiene mucho talento. Puede que sí, weón, puede que sí.
parce, he visto con gente que yo considero que tiene mucho más talento que yo, que no le sale nada bien, weón. Que nada bien. Incluso tiene una energía re pesada, weón. Como que, no sé, he visto bateristas, cantantes tan buenos que tienen una energía re pesada y que, como que yo, o sea, desde mis creencias, obviamente, desde el que yo he vivido, siento que tienen una carga tan hijueputa. Y yo, es una vaina muy densa, entonces no sé, a la larga la lección de uno, yo desde que empecé a tener una fe genuina, se me fusionaron las Una palabras, jefe, Luis. una, una fe genuina, no sé, como que en mi cabeza, en mi cabeza y en mi mundo y en mi razonamiento y en mi evolucionar las vainas, parece como que mejoraron mucho. Y eso a mí me ha generado mucha tranquilidad. Antes yo, en 11 yo tenía mucho la duda de, parce, yo qué mierdas voy a hacer siendo músico. Como, de qué voy a comer, tengo que tener dinero de algún lado para poder pagar mi manutención. Parce, cuando a mí se me empezaron a dar las cosas, como me dieron, a mí, se lo juro, hubo un día en el que yo me levanté y ese mío ya no lo tenía. Así, parce, así. No fue un proceso, no fue que yo me esforzara por superar eso, nada. Yo entré a estudiar y al siguiente día yo ya no tenía esa mierda, parce, yo ya no... Esa vaina se fue. Entonces es... Sí, son como Sí, experiencias güey, que cada o sea, quien tiene. Pues igual, Exacto, yo creo exacto. que eso que está diciendo Antonio como que cierra re bien la idea que, como que que... yo venía intentando cerrar Modelar. desde el Construir. inicio, exacto. Y es que, pues, o sea, lo que he dicho desde el inicio, o sea, en general cada quien tiene su perspectiva y pues igual, parece las perspectivas, pues como ya lo habíamos dicho, como somos personas y pues marica, nosotros no Eso tenemos construye el acceso, resto. nosotros no tenemos acceso a una verdad absoluta. Lo único que podemos hacer es como dar validez a la verdad de cada persona. Exacto, ¿no? Y Y- darle, evidentemente yo para mis adentros, ¿no? Le voy a dar más validez a mis verdades, Obvio. porque son lo que más aplica para mí. Son con Y las que pues, usted vive y se levanta y se acuesta a exactamente. diario. Y pues hoy, o sea, yo respeto completamente la perspectiva de todas las personas, sin embargo, yo pues creo en Dios y yo creo en Dios porque llegó un punto en mi vida en el que yo también me hice esa pregunta y yo dije como, parce, ¿por qué? O sea, ¿yo por qué tengo que ir a la iglesia? Yo por qué tengo... Y empecé a encontrar respuestas que, que simplemente me guiaron como un poco más hacia ese lado y empecé a sentir que más allá de que yo creyera en algo porque alguien me decía que tenía que creer en eso, yo creía en ese algo porque yo lo experimentaba y yo lo vivía. Exacto, exacto, a mí me pasa lo mismo. Y Obviamente, parce, usted le puede dar, pues es lo que decía Antonio, que por eso digo que cierra muy bien mi idea y es, usted le puede dar la explicación que quiera. Un científico alguien que no crea en Dios, un científico ateo podría ser, un matemático que sea ateo, podría decirle, eso es física y, o sea, pura y física probabilidad. Existe la probabilidad de que hubiera estado pasando alguien y después se hubiera ido. Y claro, puede que y sí, usted pero no se parce, dio cuenta, güey. para mí tiene todo el sentido y para mí es completamente cierto Sí, que no eso es- fue porque Dios metió la mano ahí. Obviamente. O sea, Y con cosas muy sencillas. y no con solamente cosas tan no simples, ni sisas. siquiera son con cosas tan trascendentales como el hecho de qué es lo que usted va a hacer el resto de su vida. Sí. Parece con Total. cosas muy sencillas que yo digo, no sé, un día iba caminando y yo dije, no, por esta cuadra no me quiero meter, me voy a meter por esto. Tal cual. ¿Y Sí, ya? exacto. Exacto, no, y total. Y obviamente, o sea, pues seguramente hay muchas personas ateas que la vida les ha sido excelente, ¿sabe? Y han tenido Sí. cambios en su vida y no creen en Dios y de un momento a otro, no sé, las cosas mejoran o tienen un crecimiento personal muy avanzado y no es gracias a Dios y es completamente válido. Yo creo que eso construye resto. O sea, el hecho de que unas personas digan yo no creo en Dios por esto y por esto, yo sí creo en Dios por esto y por esto, y no sé, yo poder decirle desde mi perspectiva, desde mi mundo, usted no cree en Dios y las cosas que le han pasado a usted, desde mi punto de vista han sido obra y gracia de Dios. Sí. Y pasaron esto y esto, y que él me diga, parce, a usted solo le han pasado coincidencias, y que haya el respeto ahí, eso a la larga es construir sociedad. Parce, y eso construye el resto, porque en el momento en el que usted se pregunta por qué, y a usted sus respuestas, las respuestas que usted le da a sus propias preguntas, a las respuestas que usted tiene, las respuestas que usted encuentra, ¿no? Que no necesariamente las tiene que, pues, como, que encontrar razonando usted mismo. Sí. Eh,
si usted se siente satisfecho con esas respuestas, parce, si usted realmente se siente lleno con Sí. esas respuestas, usted dice, ay, por aquí va. Tal Y lo cual. que usted decía, que pues para mí, desde mi punto de vista, el hecho de que una persona no crea en Dios no significa que va a tener que tener una vida De mierda. de un asco, y eso no significa Sí, que total. Dios favorezca a alguien porque no creen en algo así, Exacto. sino porque, pues, parece... Es que yo siento que eso es más como Biblia- una construcción personal en la parte espiritual. O sea, independientemente bueno, las creencias o Dios o eso, es más como humanos somos seres espirituales y de cierta manera requerimos esa parte. Yo creo que es, o sea, independientemente de que usted su parte espiritual la quiera basar en la astrología o en Dios tal o en la cual. matemática, que pues ya es algo, a mí también basar la espiritualidad en algo tan... humano. Sí, también me parece medio denso, pero a mí pues también. eso hay es lo gente que lo de hecho, hace. con eso fue lo Jesus. que abrí. Sí, Jesus. Pero pues eso va más como en cada quien, ¿no? Como Tal cual. en la construcción Entonces, que yo tengo como a eso individuo va. de mi Es- es- espiritualidad. vamos, Si es lo usted, que estamos si usted- diciendo. si usted es Cada quien consciente tiene su de que propia lo que perspectiva. usted piensa es obra suya, de que usted me decía, para mí es un tiro al aire, weón. Pero yo sé que usted, o sea, usted no me va a ir a respetar a mí o no le va a cambiar nada de su Exactamente. opinión. Pero por porque eso, sé que ¿sabe? cada quien lo vive diferente. Exacto, entonces Cada ¿qué quien es? es diferente. Yo siento que todo esto juega un papel importantísimo a la hora de que usted tenga un hijo, por ejemplo. Cuando usted tenga un hijo, usted va a criar a su hijo, usted le va a decir, eso es lo que pienso yo, obviamente, va a haber una crianza en donde los fundamentos que usted le da son la vida del chino, porque el chino apenas está empezando a razonar. Sí, sos. Pero Lo cuando el decía chino José. empieza a cuestionarse a todas estas, y usted no, en vez de usted decirle, usted no va a creer en Dios porque eso es una maricada, No. ¿sabe? Eso a la larga también es construir su ciudad, es mostrarle, Parce, mire, sí, yo sos. pienso esto, a mí me ha pasado esto, esta A es mí- mi experiencia de vida. O sea, usted puede tomarla, o sea, yo siento que esto le puede servir a usted para esto y para esto, ¿sabe? Pero usted se va a encontrar con un montón de personas. Usted tiene un tío que se llama Antonio y un tío que se llama José. que, Tío, así, tío. Sí, o sea, sí. No. o sea, que creen en Dios. Seguramente no se lo va a decir así textual, ¿sabe? Y que les ha pasado esto y esto y esto. Y el hombre o la chica o lo que, como se identifique esa persona, va a Va a formar crecer sus y va a propias- formar parce, va a sus formar su propias propia- creencias sí. y va a formar sus propias creencias, parce, desde el respeto, ¿sabe? O sea, Es- desde, es que eso es lo importante. exacto. Eso nos da para otro podcast, y la verdad, a mí eso es algo que me gustaría un poco A mí profundizar también. más. Y es, Hagamos el tercero, ¿no? y es lo que... No, porque Lo que- vamos ahorita, bueno, las personas que ya se va a acabar, perdón, ya casi Sí, no ya tenemos casi tiempo, acabamos. nos tenemos que comer, puedo hacer chocolatico para todos. Bueno, y el caso es que, sí, algo que me gustaría tratar es la perspectiva de los papás. Porque Los muchas veces yo papás, siento que sí. los papás intentan tomar a los hijos, que es algo que también se ha hablado bastante en muchos lados, como extensiones de sí mismos. Intentan imponer vainas que, parce, baila. O sea, es una persona... Yo- parce. Es que yo siento también que creo que eso eso- es Pero inevitable. parce, eso toca hablarlo en otro lado, porque si no nos Parce, vamos a extender córtelo y resto. luego hacemos. Entonces, Es que yo siento- sí, todo bien. Vamos a las personas que llegaron hasta acá, muchas gracias. Esto es la incógnita, como el abrebocas un poco del siguiente capítulo. Este capítulo estuvo un poco relacionado con varias cosas que hablamos en el pasado. Sí, si quieren escucharlo, sí, sería bueno que La sigan moraleja, el hilo. los últimos 10 minutos son de moraleja. Sí. Si no entendieron, Pablo Coelho. repítansela un poco. Básicamente, nuestra moraleja es: hay que respetar las opiniones de las personas. sí, no tenemos marica, la verdad resto. absoluta, pero cada quien tiene Sí, la sí. necesidad Deciden de cómo encontrar su creer. propia verdad. Exacto, tal cual. O sea, no está mejor dicho. Entonces, nada, ojalá todos también terminen de escuchar esto y se vayan a tomar chocolatico. Y a Cosas rezar. así buenas. Y ya, pues, emocionados ya a hacer el siguiente podcast. Nos vemos en el siguiente. Chao. Digan todos Chaito. chao. Hasta luego, que les vaya bien. Que ver más rico. Eso sí, es la actitud.